Este es un capítulo especial. Hace rato que andábamos con ganas de hablar sobre el trabajo de uno de nuestros integrantes fijos de Bla Bla, de Nicolás Briceño. Y tenemos como invitada estelar, invitada ya como parte de la casa, a Tatiana Mayerovich, que va a hacer el pimponeo. Mientras hablábamos con Nico, indagamos sobre sus intereses estéticos, qué es lo que ha hecho, por qué llegó acá, etcétera. Eso, Tatiana Mayerovich y Nicolás Briceño. Vamos a hablar con Hola, hola. el trabajo de Nico. Hola Nico, ¿cómo Hola. estás? ¿Y tú? Bien, no sé cómo me ven ahí, necesito más luz, ¿o no? No, está No, está bien, bien. Tati. Sí. Ya vale. Soy Nico, yo entonces. ¿quién es el Nico artista? ¿Para dónde va el arte, Nico? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Dónde Nico Río, estudió? no sé, me encantó. ¿Dónde estudié? Claro. ¿Qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Cuándo nació el artista? ¿Cuándo murió? Si es que ha muerto. No sé. La verdad es que no lo sé. De hecho, yo entré a estudiar arte sin saber lo que era entrar a estudiar arte. Así que salí del colegio hasta tercero medio, hasta cuarto medio, yo pensé que iba a estudiar arquitectura o ingeniería. Y después, cuando repetí cuarto medio, decidí que quería estudiar arte porque se me paró la raja, ¿no? Así que me fui a arte, pues, di la prueba, entré a la Chile, porque no quedé en la Católica, ¿cachai? ¿Cómo hubiese sido tu Y vida en la Católica, Nico? no tengo idea, weón, no tengo idea, porque después también vais aprendiendo que hay, sí, en arte sí podí ver diferencias en la formación. Yo entiendo que en ingeniería comercial en la Católica y en la Chile también hay diferencias, en otros lados tal vez no se notan tanto, en arte se notan harto. Se nota harto cuál es la distancia que hay entre las escuelas. En ese momento yo vi la malla nomás, vi la malla de la Católica y me parecía que era una malla un poco más completa. Tenía muchos ramos electivos, que era más exploratoria. Tenía medios digitales planteados en la malla desde el principio. Tal vez un error de publicitario el que la Chile no lo indique. No indica todos los ramos como aparte, no de línea central, ¿cierto? Los ramos paralelos que podéis tomar. Pero en ese momento yo me vi la malla y dije, bueno, la Católica. No quedé y entré a la Chile. O sea, Me pareció una buena... es más difícil entrar a la Católica que a la Chile. No depende. Porque lo que pasa es que, aparte de ser alumno repitente, mi NEM era como el hoyo. Entonces, me ponderaba muy poco. Entonces, la ponderación de la Católica me hacía tener un muy mal, una presentación. Yo me acuerdo que mi NEM era como 430 puntos. Y en la prueba me había ido bien, relativamente bien. Entonces entré a la Chile, hice los cursos de primer año en la Chile. Y me gustó caleta la carrera, me gustó harto. Así que me fui. me salí de la carrera. Ya, pues te salí, ya, cuéntala, ya, sé sincero, sé honesto. Me fui nomás, me fui el primer año. No sabía bien qué hacer con mi vida, así que me fui. Y entré, me devolví a Rancagua, yo soy de Rancagua. Y en ese tiempo, por mucho tiempo, mi mamá trabajaba en INACAP. Así que me dijo, bueno, si quería estudiar algo mientras, porque total vais a estudiar gratis, estudia algo y ve que si te gusta y si no, ve qué haces con tu vida. Bueno, así que entré a estudiar informática
Estuve un año aprendiendo a programar, aprendiendo sobre computadores, y me iba a la raja, me iba súper bien. Así que di la prueba y me fui, pues. Y entré de nuevo a arte, pues. Entré de nuevo, directo a la Chile, a volver a retomar esa weá que yo creo que me sentía ese vacío. O sea, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿cierto? Todas esas weas. Echaba de menos la carrera, y tenía amigos ahí que había, los mejores amigos que he tenido vienen de esa carrera. De ese año, del 2001. Esto fue hace 21 años. Pues. Así que volví en 2003, entré de nuevo a arte, hice el primer año, hice el segundo de escultura. Bueno, cuando se diferencia la malla, cuando se abre la malla después del primer año de plan común, tenés que elegir especialidad. Y mi especialidad fue escultura. Así que estuve 2 años haciendo escultura. Me gustaba harto. Así que podía adivinar que me fui de escultura. Y entré a pintura. Ahí hice 3 años y terminé. Acá tenemos unos terminé ejercicios tuyos. Oye, ya nos estamos quedando sin tiempo con la primera. Bueno, está bien. Sí, es la introducción de cómo cada vez que me gusta algo parece que me arranco, pero en realidad no es que me arranque, sino que, no sé, necesito buscar otra cosa, algo más, otro estímulo. Así que terminé el 2008, finalmente, después de 6 años, aproveché de tomar todos los ramos optativos que pude. Porque, bueno, la Chile tiene esa weá de que para poder salir tenés que haber hecho 3 años de una especialidad. Como yo llevaba 2 años en escultura y me cambié a pintura, empecé de nuevo. Empecé primer año de pintura, segundo año de pintura, tercer año de pintura. Eso era cuando estaba en escultura. Así que terminé. Y durante todo ese tiempo, de todas formas, tenía la formación de haber estudiado, sabía programar, pues, bueno. Así que compartía, siempre tuve esa dualidad, porque los primeros años de carrera de arte, si bien mi relación con los computadores y la tecnología era bien cercana, por lo que había estudiado ese año, yo creo que estuve como 3 años sin tocar un computador. No me parecía, no me entrené a hacer eso. Que era cuando me dedicaba más a la escultura, finalmente. O sea, estaba más metido en trabajar con las manos y hacer cosas. Y después cuando entré a pintura, como pintura, si bien me gustaba estudiarlo, de todas formas sentía que no era lo mío, entonces tampoco me dediqué mucho a pintar, la verdad. Me dediqué más a trabajar con collage o volviendo a la escultura, rescatando otras cosas que tenía de antes. Nico, Y disculpa, estos a la boletos programación. fueron en escultura, ¿no es cierto? Y esos boletos son de escultura. Cuando estaba en escultura, son planchas metálicas de acero, que los doblaba, más que nada porque yo viajaba en micro, cuando me iba a la escuela, o siempre veía basuras botadas en el suelo, pero cachaba que de alguna forma la gente cuando tomaba un recibo de pago, como que a veces hacía algo con ello. El numerito, el boleto de la micro, que ya no existen los boletos de las micro, pero podía pensar una boleta, como que los doblaban y después los botaban. Entonces era una especie de pulsión a tratar de hacer, ese era mi número de teléfono en esa época, el 19448, no me acuerdo cómo se llama. Tendía a hacer una pequeña esculturita que me parecía bonito. Gonzalo le puso el nombre de Esculturas por Inercia, un muy buen amigo. Él trataba de nombrar más las cosas que yo. Y la idea de la escultura por inercia es como, bueno, te nace hacer una huevita, ¿cachai? Antes de botarla, me era un desecho. De hecho, todas esas huevas las perdí porque eran un desecho, efectivamente. Se nacieron así. Como, bueno, voy a botar una escultura por ahí que para encima recuerda. Además que me parecía interesante que sirvieran de manual. O sea, como una motivación extra al espectador de que la próxima vez que viera un boleto tratara de hacer una cosita antes de votar, ¿cierto? Eso me gustaba en esa época en escultura. Sí, me sigue gustando, lo que pasa es que no lo practico mucho. Las últimas que viste eran del 2016, creo, una vez que me invitaron a exponer en Andrés Bella, en la casa, en el campus creativo. Hubo una exposición
Y me dijeron, ¿por qué no te hacía un par de esculturitas por irse? Y dije, bueno, ok, ahí están los boletos, un par de boletos, que eran como un par de boletos. La verdad es que no sé qué pasó con ellos. A lo Calder, así. Llegaba con sus papelitos en una maleta y se ponía a hacer la exposición cuando llegaba. Yo me acuerdo que esa vez con Martín fuimos a exponer a Temuco. Así que los boletos los hice antes de irme y los pinté y mientras en el viaje se secaron. Bueno, Se quedaron secando las pinturas porque era metal y un esmalte, era invierno. Yo sabía que se iba a demorar como una semana en secar. Así que los pinté, me fui a Temuco, cuando volví, agarré un camioncito y me las llevé a la exposición. Era justo la inauguración, como al otro día. Así que ahí estuvieron. Ese día llovió mucho, 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 mucho. Bueno, aguantan, están a la intemperie, pero aguantan. Lo que sí no sé es qué pasó después con ellos, de verdad. No tengo idea. Esa es la historia más o menos, eso es lo que hacía más o menos en escultura. Cuando estaba en escultura me dedicaba. También es un rescate que en algún momento traté de hacer de las esculturas por inercia, como con las tapas de cerveza, cosas así. No sé si todavía tiene rendimiento. A mí, la verdad es que la mayoría de los trabajos toman mucho tiempo, y no en el sentido duchampiano. Yo no es que me quede pensando en ellos durante 10 años, sino que los hago y los dejo que reposen ellos solos. En algún momento me voy a encontrar con ellos. Lo sé. Lo que pasa es que no sé bien si no sé bien cuándo es el momento. En ese sentido, yo creo que trabajo más con una noción media, no sé si epifánica, pero ni sincrética o de sincronías especiales. De repente aparecen nomás. Es como el cuaderno de anotaciones de donde voy a sacar una idea cuando me veo más apresurado por tener un objeto, ¿cierto? Y esto acá, Aparece. Nico, el no barrer. Esa foto no es la obra completa, o sea, después salió el no barrer, pero esa fue cuando yo estaba en pintura, un día me llama mi profe y me dice, oye, como tú, yo sé que así como más cosas que no tienen tanto que ver con pintura, del taller era el que más hacía cosas que no tuvieran que ver con pintura, tenía la libertad de hacerlo. O sea, esto ya te habías cambiado a pintura entonces. Sí, eso fue el 2008. Me llama, no me acuerdo si fue Gaete Un Pato González. o Pato González, y me dice, oye, ¿sabéis qué? Queremos que vayáis a representación del taller Arte en Vivo. Y Arte en Vivo era un concurso que organizaba Artel. Cada universidad mandaba, de cada uno de sus talleres, mandaba un alumno como para que hiciera algo en vivo durante una semana. Entonces, durante una semana me dediqué a probar. No sabía lo que quería, no tenía ni un proyecto. La gracia es que no vais con un proyecto, vais a hacer cosas, ¿no? Entonces, pero te dan dinero en Artel en materiales. No me acuerdo cuánto era. Se llamaba Así que Arte lo en único Vivo que, eso. sí, duró una semana en el Museo de Arte. Tenía que estar ahí de 9 a 6, creo. Haciendo cosas, haciendo algo. Como que la gente que pasaba veía que tú estabas haciendo cosas. Así que lo que se me tincó por hacer fue comprar mucho cartón de ese panal, que es como cartón corrugado, pero que tiene unos panales entre medio, más gruesos, y cortacartones, y muchos filos de cortacartones. A ver qué salía de ahí. Y eso fue el 2008, me acuerdo que ya había sido lo de las Torres Gemelas y el atentado en Ohio creo que fue. Me gustaba la idea de los edificios destruidos. En realidad esto es súper inconsciente, instintivo, si queréis verlo así, Claro. porque en realidad no sabía lo que quería hacer. Entonces de repente empecé a apilar estos cartones cortados como si fueran un edificio, y me puse a tratar de hacer una cabeza ahí entre medio de los edificios, ¿no? Y entonces la performático era que iba ahí y había un weón cortando lonjitas de cartón con un cortacartón todo el día. Esa weá, una semana de haber estado cortando puras lonjitas, y lo abría, lo miraba, sacaba la vuelta, ¿verdad? Conversaba con otros artistas, algunos muy simpáticos, otros de otras escuelas, probablemente. O sea, eran de otras escuelas, pero me refiero a cuál es la distancia entre las escuelas. Me acuerdo que me llevaba mejor con los de la Finisterra y con los de la Mayor que con los de la Católica. Pero tampoco era una rivalidad así muy patente, sino que vais cachando qué onda trabajan los buenos, cómo van trabajando en la otra escuela. Eso era bonito, porque eran como 7 u 8 universidades, éramos, ponte tú, 20 y tantos artistas, todo el día hueveando. Así que eso, de ahí salió el no barrer, salió porque
como lo dejaba ahí durante la noche, para que no llegaran los de las 6 me barrieran la hueá, po. Entonces, por eso tenían no barrer. Pero al final como que se lo dejé, no sabía si se llamaba no barrer o no. Pues tal vez podía hacer eso. Es como, no me barráis la hueá, pues, por favor. Y estos edificios destruidos, esta imaginería de los edificios destruidos, imaginarios, ¿cierto? De un atentado, no sé bien. Nico, me hiciste acordar de las noticias de esas notiarte que aparecen en la prensa. Más de alguna vez, que no sé si son ciertas o no, pero donde sale así la persona que hace el aseo justamente en alguna sala de... Y barre la cuestión sin saber que... O que los deja y después la gente cree que es una obra de arte, ¿cachai? Es que Cantando esa es la dualidad, claro. Sí. Pero yo no sé si es cierto, o sea, todos los años sale alguna noticia así y esto es antes, sí, de las redes sociales. Sí, más encima en el Museo de Bellas Artes, que es una hueá donde te enfrentas a unos cánones mucho más clásicos que contemporáneos, pues claro. Al lado mío estaba una especie de réplica de la cabeza del David y yo estaba hueveando con cartón y pero era entretenido, fue una bonita Nico decía experiencia. que me cuesta más presentaciones. Yo le decía a Nico que iba a acabar. Entonces, a los grupos nomás, porque acá tengo la carpeta con los trabajos de Nico. Le voy a ir mostrando cosas y que me explique un poco el razonamiento. No, yo quería, si me permites, quería hacerle una pregunta que... Obvio, me encanta que sea tan lúdico su trabajo. Bueno, antes de cortar la primera sesión, ¿qué estás haciendo esto así cortado? Porque somos pobres, no hay Zoom. Se corta, dura 40 minutos. Ya no lograste dulcearle. No, es que se fue a pique, o sea, ya no está Ser Humano en Paipote. Yo ocupaba ese, yo ocupaba el de Paipote. Tus vecinos. Tengo el de Maribel, pero Maribel está en reunión, así que no pude. De hecho, me escapé de esa reunión para venir acá, así que no pude ocupar ese. Oye, Nico, tus trabajos que hemos visto hasta, bueno, son de años atrás. Súper bien. ¿No? ¿20? Esta es la etapa universitaria. Mira, el del, dentro de todo, el más nuevo era el de Arte en Vivo y eso fue el 2008. Claro, 12 años. 14 años. 14 años. 14 años. Pero hay mucho de lúdico ahí. ¿Qué pasa con eso? ¿Fue una etapa de estudiante o es algo que todavía te convoca, te anima? Yo, o sea, lo lúdico sí, pues, porque en realidad no podría evitar como reírme yo solo, aunque sea para mí solo. Si los demás encuentran algo chistoso, bien, bacán, es un encuentro muy bonito, pero el humor así como en términos bien amplios, yo creo que vale es una puesta a prueba y un acercamiento al otro que cuando entráis súper bien, y cuando no entráis nomás, y en ese riesgo siempre lo vamos a tener en arte. Así que ¿para qué me voy a poner serio tratando de agradar a más gente? Sino que es como para los que puedan disfrutar de la wea nomás, ¿cachai? Algunas cosas sí se pueden dirigir más. Se puede dirigir más, hay que se escucha súper fuerte el papel. Sí, traía tus papeles. El sentido del humor yo creo que sirve como esa herramienta para acercarse brutalmente a otro. Porque o vaya a caer bien o vaya a caer mal, pero no pueden quedar indiferentes. Y en ese sentido creo que es una de las herramientas que me gusta utilizar. No digo que sea la única, porque en realidad puede haber una más seria o cosas así. Pero sí me gusta harto lo lúdico. Todavía no sé si explicarlo como lúdico, en el sentido de que voy a invitar a jugar a los demás, pero sí me interesa porque los puedo invitar a replantearse tal vez cómo se relacionan con los objetos cotidianos. Eso sí.
las técnicas, los métodos de trabajo. Creo que dice mucho de lo que me interesa. Dentro del arte, ¿cierto? Sí. Y también es como uno, si en realidad ante la discusión de si es posible separar al artista de la obra, es muy difícil, porque uno le pone mucho de uno, de sus intereses, Sí. de tu Tienes experiencia. un espíritu chocarrero. Sí, que Tienes muchas espíritu veces, chocarrero. que me juega en contra, a veces, El pero espíritu chocarrero de Nico, no sé. No, pero se nota que disfruta, o sea, desde fuera, digo, tú ves la obra y es alguien que disfruta, ¿cachai? Tú puedes jugar o no con él, o jugar o no con la obra, entrar en el juego, ¿no? Por eso digo que es lúdico, pero no es que sea lúdico en términos didácticos, no sé si me entienden, no es que te sí, no, sí, esté sí, sí enseñando entiendo, algo, ¿cachai? sí entiendo, Sino sí que entiendo. hay un disfrutar ahí, que hay se nota un disfrutar, que Lo que me pasa es parece que, claro, interesante. justamente ahí es donde me entendiste mejor todavía de lo que yo me entiendo a mí mismo, que es que no es solo la obra, sino que el proceso, desde donde nació esta weá, o de donde nacen las obras, generalmente es una experiencia un poco más completa, muy personal, y que no tiene por qué verse reflejada, pero aparece, yo creo que aparece. O sea, me acuerdo cuando empecé a hacer los Photoshop manuales, esto también es de pintura, cuando estaba en pintura. Como no me gustaba mucho pintar, empecé a hacer collage. Y me acuerdo que iba a Maze. A mí me gusta, dentro de todo, igual me considero un buen súper consumista de lo que sea, de experiencia, objetos. Y me acuerdo que iba a Mex, me la pasaba en Mex. Muchos días, iba mucho rato a Mex a ver qué huevas estaban vendiendo y dentro de eso aquí le podía sacar rendimiento dentro de lo que se me ocurría. Me acuerdo que en el taller digital de fotos, cuando nos empezaron a enseñar Photoshop, estaba la idea del pixel, ¿cierto? Y de cómo se agrandaban las imágenes, cómo se achicaban las imágenes, cómo se estiraba una imagen. Y cuando tú tiras una imagen, no es que estés inventando información sobre esa imagen, lo que más hacía es repetir información que ya está en esa imagen una y otra vez. Y ahí aparecieron esta idea de tomar imágenes que ya estaban impresas y recortarlas como si fueran píxeles y agrandarlas para algún lado, para todos lados. Al principio en realidad era un poco más complejo. No era este ejercicio de solo agrandarlo en un lado, sino que era como recortar una manita y empezar a pegar la manita una y otra vez. Era un poco más experimental y menos decidido, menos comprometido con una sola decisión. Y después ya me comprometí con una sola decisión, que era como agrandarla, solo agrandarla. Y, así que iba a Mex, a una imprenta. Yo trabajo harto con la basura, pero no con la basura que se encuentra en la basura, sino que en la basura antes de que sea basura, porque ya nació como basura. Eran unos pósters de mierda que vendían, eran muy baratos, así que, ya, ok. O revistas, que puedes pensar que son basura, pero o sea, Más que todavía no las botan a la basura. Yo las recogía sí, antes de que las botaran, ¿cachai? O me podrían haber tomado como un degenerado o lo que querés, pero iba a las tiendas de lencería a pedirles posters y los catálogos de lencería, pero necesito cuatro iguales. Necesito cuatro iguales, Qué ¿cachai? fetiche de andar tu personaje, decía la vendedora. ¿Cachai? Le pero no es decía, que seas consumista, más bien eres un recolector. Es como, claro, pero no me Mal de interesa trabajar con la Diógenes. basura, no me interesa más trabajar, es de- que, no, pero espérate, no me interesa trabajar con la basura cuando ya está desechada. sí, 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 Creo que entiendo. la idea era que se entiende que estos productos ya son basura desde que nacieron. Sí. ¿Me puedes Entonces, explicar un poco qué es Maze? Siempre lo escucho, pero no, como no lo conozco, no. Meix es un barrio en Estación Central, aquí en Santiago, es un barrio grande, donde hay muchas importadoras y productores de cosas, de objetos, baratos, básicamente. O sea, ahí es donde queréis ver la tonterita así como, bueno, no sé, aquí yo tengo un encendedor. Ya, si vaya a Mex, apuesto que venden cajas de encendedores, de los más baratos. Si Lo venden al por mayor necesitáis, Tati y de Ah, claro. Chile. ya. Y de Como Chile los la mayoría de chinos. las cosas. Sí. Sí, sí, es que lo que pasa es que en ese tiempo no estaban los minimarkets chinos o los supermercados chinos. Es como que iba a Mex y ahí iba a encontrar, si necesitáis 10 de algo,
tenés que ir a comprar las likes, porque ahí es como, los venden así en lotes, ¿cachai? Ya. Entonces me Acá. encontraba con 10 veces la misma imagen, 20 veces la misma imagen. Me acuerdo que esos pósters, bueno, esos son de tiendas de lencería. Eso eran unos pósters que vendían, eran unos pósters de unas minas así, como Ajá, ilustradas, o sea, de ilustración, digo, no que fueran muy ajá. iluminadas las niñas, y podía comprar muchos, así que compraba muchos de esos y los recortaba. Me acuerdo que le quité la máquina de pasta a mi abuela, así que las pasaba por la máquina de pasta y salían las tiritas, y las empezaba a armar y después las pasaba para allá y hacer más los cuadrículas, y mucho más que tape por detrás para pegar todas las veas y tratar de Todo esto ampliarle. trabajo es análogo. Sí, pues son 4 Ah, imágenes iguales, ya, ya. ¿Y en qué ¿cachai? minuto pasaste a Photoshop? Ya me perdí. Si esto es análogo, ¿qué es lo que es Photoshop? Pasaste de lo que hacías en Photoshop a hacerlo Son en lo Photoshop análogo. manuales, Claro, Tati. claro, por Ah, eso ya, di entendí. Ya. que Gonzalo, de nuevo, Gonzalo que es el que le ponía nombre a la obra o a la serie, porque era un mecanismo más que nada, era una idea de una forma de hacer algo. Él le puso Photoshop manual, que es como Photoshop hecho a manito. Sí, sí, sí. O sea que yo Entonces, lo he hecho eso en Photoshop. claro, Es súper interesante la imagen. Yo me recuerdo incluso algunas pinturas. Bueno, me imagino que está ahí la referencia, ¿no? la verdad es que siempre fui muy malo para la pintura. Ya. Entonces, y para conocer el mundo de la pintura. Pero claro, después pasa lo que tenía que pasar por trabajar dentro de la ignorancia. Y ahí es que descubrí ahí a, no sé, pues, Giri Kolar. Giri Kolar es un poeta checo de los 60 que hacía poemas visuales en una clave muy, muy igual a esta, o sea, más que parecido era igual. Entonces ahí me desilusioné, pero me encontré conmigo mismo y decidí dejar esto de lado, aunque siempre lo recuerdo con cariño, porque me acuerdo que pasaba tardes y tardes recortando papeles para pegarlo y es una paja eterna. Entonces, una weá un poco más laboriosa. No lo Pero encontré en sí, YouTube. Giri, ¿cómo se escribe, Nico? Jirikolar. J-I-R-I-C-O-L-A. No, Ay, ahí está, Kolar. porque me salían cuestiones de Coca-Cola. Ya, les voy a Con mostrar Con a R. R, con Nicole R al final, con R al final. Y para que resulta que conozcan el. Jerry Collar se había encontrado con weas iguales o incluso mucho más bonitas antes que yo. Así que ahí dije, ya, bueno, ya, chao. En ese tiempo había Pero él internet, lo es pintaba, cierto. si no me equivoco, ¿no? No, no es No, no, collage, no. Sí, es todas esas pintura. weas son imágenes cortas. Ah, ya. Todas esas son imágenes cortas. Entonces dije, bueno, ya. Bueno, Aún así, claro, aunque está la referencia inconsciente, tal vez, o sea, la referencia desde la ignorancia, Ujú. tus imágenes igual son bien potentes. O sea, claro, lo hay que una pasa, conexión. lo que pasa es que también los métodos de producción o Ujú. el origen de las imágenes con las que trabaja Collar definitivamente son distintas porque en el mundo contemporáneo yo tenía imágenes más de mierda todavía. O sea, si él tenía de una revista o de una ilustración bacán, de la lámina, con la reproducción de la pintura, yo tenía unas weas que eran sacadas de mi imaginario súper de mal gusto, po, ¿cachai? Entonces era un poco más, no es que sea abyecto, pero era más mundano, más de basura. Ya nacía como basura. O sea, de Eh, que, hecho, que- la calidad de la basura nunca la perdieron. que yo creo que también va por otro lado, Nico. Bueno, además de que, bueno, son dos personas distintas. A mí me pasa mucho que en la época de universidad yo consumía mucho arte, pero mucho arte. Siempre andaba con la mochila llena de libros de arte. Mis recorridos eran del Goethe al chileno francés, a la ¿Verdad? biblioteca de la Universidad de Chile, y siempre andaba lleno, viendo revistas, libros, etcétera. Entonces, muchas veces me ha pasado que sin querer no he plagiado, simplemente uno tiene una idea autóctona, porque uno no trabaja a partir de, no sé, o tal vez sí, pero aún así, uno tiene una idea autóctona que surge a partir de alguna inquietud personal de uno o una inquietud en torno a un material y sin querer o tal vez inconscientemente toma soluciones de otro lado. Pero al ser una Sí, inquietud autóctona,
queda como obra tuya. No, no hay un plagio exprofeso como lo que hace Damien Hirst, por ejemplo, o estos tipos que ellos especulan a través del arte, entonces están todo el rato viendo qué tomar Claro. para meter dentro de sus lógicas de mercadeo, po. Sí, claro. O sea, de hecho, máxima estos como eran ejercicios de la escuela, tampoco nunca tuvieron un sentido muy comercial que digamos. Tal vez podría haberlo hecho, pero no, la verdad es que no me nació de ahí. Y después cuando me encontré con Jerry Collar dije, bueno, qué bonito haberme encontrado con este weón, con los caminos que tomamos, no haberlo conocido de antes. O Y sea, no creo que sea lo mismo, no creo que sea lo mismo. Si formalmente se Es parecen, que o ahí son, me quedé un poco pegada, ¿sabes por qué? Porque, es que lo similar tiene que ver también con que la técnica, igual hay a veces que es muy concreta, ¿cachai? La técnica es muy de recortar, pegar, ta. Y a mí me encantan claro. los papeles de papel, los amo, es una cosa que me saca de, ojalá tuviera, bueno, todavía no termino el que empecé en la pandemia. Y me quedé pegada porque alguna vez vi una entrevista de esas que están en YouTube donde sale Dalí diciendo, bueno, disculpen que traiga a Dalí al baile, pero dice algo así como, si tú le pasas la foto, una fotografía de una esquina a una persona para que la pinte, y es un tonto, le va a salir una tontería. Pero si lo pinta Dalí, una cosa acá con un Dalí, ¿me caché? Entonces, y siempre decía, es curioso, la misma esquina, la pintas, pero no es tan así. No es tan Sí, así. no, definitivamente, o sea, por más que cueste, uno podría diferenciar a los impresionistas, ¿cierto? Hay una mano, hay un Hay espíritu, una- hay una búsqueda de la imagen, o sea, ya que de tan formal que es el ejercicio, en realidad lo que empieza a trascender es la imagen misma y el origen de la imagen. eso Que quería llegar, Nico. podríais verlo con la pintura pop, o sea, Ajá, de, Murakami, por ejemplo. Pero no, y a claro, eso y te quería llegar. Warhol o Ajá. Warhol o Warhol y Lichtenstein, o que y pasó algo Lichtenstein. parecido con Warhol y Lichtenstein. Warhol que estaba dibujando, empezó a dibujar cosas referenciando los cómics y se encontró con la obra de Lichtenstein y dijo, esto lo hace mejor que yo, no tiene sentido que siga haciéndolo, me voy por otro camino. Claro, claro, yo seguí Apelando un poco a tu explorando. experiencia con Jerry Cola. Pero es que justamente, no, José Miguel, es que a eso la pregunta que quería hacer se me olvidó tu nombre. Ah, no. Al Nico. El, es que la idea es diferenciarse o No, la idea no es diferenciarse, sino que, eso es. de Es que igual hecho, ahí uno pero, puede. pero la idea en realidad es arrancarse y dejarlo reposar, y ahora, ¿Ya? ahora podría tener las herramientas para entender por qué era distinto. Es En que, ese es que, momento, en ese momento solo lo que podía entender era por qué era igual, es ¿cachai? que, Y también yo después, creo que pasa algo, falta madurez nomás. disculpa que interrumpa, que yo también creo que pasa algo que eh, yo creo que lo principal, lo primordial o el motor que inicia todo, insisto, es un interés autóctono, con un Sí, claro. material, con un problema estético, etcétera. Y pasa mucho que muchas veces uno llega o ve resultados interesantes en otros artistas y que tal vez por resultados que llegaron por otra vía y se asemejan a lo de uno, dejó de interesarte tu propia vía, pues no sé, pues tratando de Sí. interpretar tal vez lo que dice Nico. Pero por ejemplo, yo lo puedo hablar sobre esta pintura que tengo atrás, la Balsa de la Medusa. Yo dije, ya, no lo he visto nunca, pero así como entrecerrando los ojos, así como no lo he visto nunca, así como tratando de cerrando los ojos, ya voy a pensar una pintura donde mezcla distintos tipos de resoluciones pictóricas. ¿Cachai? Y me encontré con un documental, mientras iba a la mitad de la pintura, me encontré con un documental de Jeff Koons. Y que Jeff Koons, ¿cómo se llama? Agarrar el Photoshop, mezclar, no sé, pues, una imagen de Popeye Pop, una imagen de Popeye animación 3D, una mancha, etcétera. Armaba el collage, lo mismo que hice yo, y después lo mandaba a pintar a sus operadores. Que no tengo ningún problema con eso, que manda a pintar con sus operadores. Pero la diferencia era que lo que hacía este personaje en Photoshop, después lo traspasaban a la pintura sus operadores de forma plana.
Entonces, por lo mismo yo dije, ya, pues, está bien, tal vez él manejó un poquito la temática que quería trabajar yo, pero yo voy a meterme con la pintura concreta, pues. Entonces ahí empecé a meter pasta, o empecé a hacer cosas que no iban a estar en una pintura de ¿cómo se llama? De Jeff Koons, porque Jeff No, Koons, porque él va hacia lo liso, ¿no? claro, Siempre. y trabaja con plantillas. Bueno, De hecho, se llama, y como lo analiza más de algún filósofo, ese de el tipo de trabajo en el que no hay una rugosidad posible, o sea, ujú. todo es Sí, liso. Y es una propuesta política, ideológica, ¿no? Se va mucho más allá de que simplemente sea algo estético. Totalmente, sí. Por lo mismo, en algunos casos no estoy tan de acuerdo con, por ejemplo, Avelina, que siempre habla mal de Jeff Koons y cómo le pintan las pinturas. Yo creo que Pero hay ¿por algo qué más, hay algo más trajiste a ahí. Avelina a este programa? Es que estaba viendo a Avelina por el tema del escultor, pues este juicio que hubo de un escultor seco que le hacía las pinturas a Catalán Sí, y que él adelante. exigió su derecho de No, autor. no, era francés, me parece, el escultor, Franchute, ¿no? que ha ganado premio y todo, exigió su derecho de autor, pero ese juicio ponía en jaque a todo el modelo No de sé si ponía especulación tanto. artística. Yo creo y de producción, pues de producción, desde Claro, Sol que Levitt modelos de producción. o los conceptuales, ya era un problema que parecía haber sido zanjado, pero claro, como la distancia formal que tenían entre mandar a hacer unas estructuras de fierro, nunca se habían acercado tanto a mandar a hacer una pintura, tal vez, o mandar a hacer una obra con cánones más clásicos, sino que era más Mira, exploratorio. yo leí la noticia, lo que nunca comprendí muy bien es por qué pidió autoría y no coautoría. No ya, sí, entendí. ahí ¿Cómo se me va a ser escapa, autor? también se me ¿Cachai? escapa. Por qué pidió ser autor? Evidentemente no era autor. Es como, tú cometes un crimen y hay un autor material y un autor intelectual. Bueno, en el arte pasa lo mismo. ¿Cachai? Tú puedes ser el autor Sí, intelectual y puedes mandar a hacer piezas, evidentemente, ¿no? Mira, El mismo Rubens claro. mandaba a pintar los pájaros, pero le daba ahí, ponía abajito. Y el pájaro lo pintó tal persona, ¿cachai? Le daba crédito, o sea, no. Ojo Tati, No, pero que si nosotros sabemos cómo se maneja la prensa en nuestra área, arte. Entonces, lo que yo tenía pregunta entendido es que él no pedía autoría, él de cierta forma pedía cierto reconocimiento o que lo nombraran. es que yo lo leí porque me pareció extraño. Es que no Que son hubiera, rigurosos, los periodistas, y si van a a hablar eso de me fue arte, no van a ser extraño. rigurosos. Entonces no podemos Ahora, especular sobre si había pedido autoría o no. Pero, no, pero leí el artículo, lo vi más de una vez y siempre decía que él alegó ser autor. Y yo decía, pero ¿cómo? Bueno, puede ser coautoría, puede ser operaciones. podría ser el ejecutor, No, Claro, porque como tú decías, él como pedía, el autor material. él pedía un grado de coautoría, reconocimiento. Un lado de de la coautoría. reconocimiento. Él no pedía la autoría, él pedía que por último lo nombraran como el escultor que había hecho la pieza y que ni siquiera salía Bueno, eso. Bueno, bueno, eh, para postergar un poco esta discusión, en realidad, debo decir, y sí, volviendo al tema que soy volvamos a yo, esto. Sí, no. Lo que sí, pasa está es bien. que, Muy bien. no, solamente lo quiero postergar porque después más adelante puedo hablar de eso, pensando justamente en que esta debe haber sido la última obra que hice en ese primer periodo, que era cuando todavía seguía haciendo con alma de estudiante. Esta obra fue en el 2009, en la Bech, la obra más fallida que he tenido, pero bueno, les voy a explicar cómo funciona. Por favor, Cómo tenía que funcionar, ¿cierto? Cómo tiene que muy, funcionar, claro. estoy Son, es impactada. un, es un paisaje hecho de cilindros, con era un gran paisaje, un paisaje muy largo, de nuevo en la lógica del fototrop manual, y estaba pegado sobre cilindros que estaban puestos en unos motores. Entonces, los motores giraban, cosa que nunca funcionó bien, pero bueno, giraban, y la idea era que el paisaje se armaba, pero difuso, Entiendo. porque al mismo tiempo había mucha información en cada una de estas líneas de estos trozos de imagen. Y todos estos trozos de imagen, de todas formas, daban cuenta del paisaje. Un paisaje difuso, mecánicamente difuso. Y aquí es cuando yo creo que también me empecé a involucrar un poco más con los mecanismos, con la factura de la cosa que funciona, pero debo decir que esto fue el 2009 y el 2010 me retiré del arte.
Después tuve algunas exposiciones grupales, también siempre he trabajado en grupo, eso sí hay que reconocerlo porque esa es otra beta, una el desarrollo personal de obra y de ejercicio, pero esa época también estaba marcada por la idea del colectivo, especialmente mi gran grupo de trabajo que era 3M. 3M éramos cuatro amigos, que nos encantaba 3M, y así que adoptábamos los nombres productos, de productos de 3M. De ahí que tengo el nombre de que adopté el nombre de Scotch-Brite, ¿cierto? Y Gonzalo era Tartan Tape, Oscar era Super 77, Beto era Safety Walk, que eran productos porque eran productos de origen industrial. Yo creo que siempre estuve ligado a la hueá industrial, de alguna forma, al origen de los recursos que se producen de manera excesiva, algunos con fines válidos, otros con fines solamente de generar más basura, como las imágenes esas. Esta fue una exposición que hicimos en la Biblioteca de Santiago y era un videojuego. Aquí también empieza a aparecer también la noción de que había que trabajar con las otras cosas que sabíamos, más allá del arte. Gonzalo modela, era 3D, un capo seco del 3D. Oscar sabía programar igual que yo, así que los dos nos dedicamos a programar como locos. Ahí está Martín, al Oye, fondo. mira esta foto. Un bebé. Un bebé. Ahí está Martí, Cassandra, el hermano Rodrigo, el hermano Gonzalo, y está el papá de Gonzalo, acá cerca está Ignacia, y acá está el primo de Ignacia, que se llama, no olvidé el nombre. Y era un videojuego intervenido, de tal manera que en estos 10 monitores podíais ver un paisaje chileno donde había animalitos de la región, se llamaba Terrario. Y lo que hicimos fue recrear en este motor de videojuego un escenario de paisaje, pero un paisaje nacional, una especie de idea del paisaje nacional donde vivían estos animalitos. Y había una página en internet, ahí estaba Beto, que también está aprendiendo y sabía hacer páginas web. También nosotros nos encargábamos de qué era lo que más sabíamos hacer, cada uno. Entonces la página web creía ahí unos Tamagotchi, que eran como tus mascotas. Y esas mascotas eran las que vivían en este paisaje, en este hábitat, ¿cierto? Virtual. Y ahí, digamos, esto fue un fondar, por suerte, porque era costoso. Fue el primer fondar que yo creo que el primer fondar que nos Y ganamos en la vida, no tienen, 2006. no tienen ninguna fotito, Nico, de los bichitos, los diseños de los animalitos. No, mira, te los voy a mandar, pero si lo puedes integrar después, porque esos GIFs que diseñé, que eran los ratoncitos, los tiuques, Bueno, eran. los pumas, y tenían animaciones, era todo así como un conglomerado. También pecáis de eso cuando estáis recién empezando, que es como que queréis meter todo lo que se pueda lo podéis meter en la obra. Después vais aprendiendo sobre la mesura. Tati, Esto estás fue, silenciada. sí, está bien. O Ok, sea, por ahí el está. papel, digo. Te decía Ah, que también puede ser la época, Nico, porque yo recuerdo que a finales del 90, todos los primeros 10 años del 2000, aprendimos tantos programas que no sirvieron para nada. Aprendimos sí, tantas cosas, aparecían y aparecían cosas y tú, bueno, como dijiste, tus modelos, por ejemplo, para programas para hacer 3D o para programar, y que hoy día son absolutamente de nada, o sea, no, había unos programas chiquititos en los que tú podías armar unos paisajes increíbles que no te ocupaban, no sé dónde están, ojalá lo tuviera ahora, pero no ocupaban nada de espacio en el computador y armabas unas imágenes de paisajes con agua, con nubes, claro. y eran súper, bueno, toda esta cosa cuando se desarrolló esos algoritmos que permitían los paisajes, y después desaparecieron. Aprendimos Bueno, tantas cosas que desaparecieron. ahora está volviendo un poco con la idea de la inteligencia artificial. DALI, Mm. que es un Sí, motor de inteligencia artificial para generar varios, sí, imágenes. sí. Ajá. Vuelve con esa idea, pero ya un poco más desligada del autor, sino que es un motor que lo hace, ¿cierto? Esta fue una exposición en el MAC, para un proyecto que hizo un concurso que tenía el Centro Cultural de España, que se llamaba Arte más Tecnología, AMASTEC. Entonces, esto fue el 2009 también. Entonces, lo que hicimos fue agarrar mucho gabinete de computador,
de nuevo con 3M, en este caso no estaba Oscar, ya estaba trabajando tiempo completo en una empresa, así que se hizo empresario, no volvió al arte. Y aquí se había integrado Daniela Peña, que nunca adoptó un nombre de 3M, pero bueno, entre los cuatro hicimos esta Empresario obra que se llama exitoso, di que Oscar se hizo un empresario exitoso. Empresario Exitoso. Ahora está viviendo en Londres, dedicado a la fruta. Y de hecho yo de 3M yo soy el que sigo más ligado al arte productivo. Beto, si bien es profesor, pero Gonzalo trabaja para Arauco, haciendo análisis de imágenes satelitales, así como una... Nos desprendimos del arte por las técnicas, ¿cierto? Por lo que sabíamos hacer. Eso de tener más rendimiento económico. Y aquí lo que hacíamos, ahí estoy yo, ahí está Gonzalo, y lo que hacíamos era invitar a otros artistas también, y nosotros también, a inventar una especie de mundos electromecánicos dentro de cada uno de estos gabinetes, y que eran intervenidos entre ellos, electrónicamente. Entonces, por atrás podía cablear y podía decir, este mundo quiero que intervenga en este. Era una obra relativamente interactiva, que era un monolito lleno de munditos, lleno de espacios pequeños. Y después de eso nos invitaron a la Bienal de Artes Mediales. Yo en ese momento tampoco estaba vinculado a las artes mediales como se llaman ahora, ni como me vinculé después, sino que eran los orígenes para nosotros de quiénes lo íbamos a hacer. Y también, pues, una de las últimas obras en las que participé antes el 2010, de alguna forma yo me separé del arte. Me fui del arte, no es que me haya ido así como arrancando, sino que a variar una historia de, no sé, de desapego, por así decirlo, pero de cambiar de rumbo, de cambiar y hacer otras cosas. Así que esa es como la primera parte del desarrollo de mi obra, que no lo dejé de lado hasta el 2014. O sea, del 2010 hasta el 2014 me dediqué a hacer otras cosas. A ser dueño de casa, a hacer cerveza, a, trabajar en una imprenta, empecé a trabajar en una imprenta, como en diseño de preprensa, y a tener un gato, ¿cachai? Como me dediqué así como me exilié, me autoexilié del mundo del arte. Y el 2014, que también ya es la segunda parte también del periplo, si bien me elegí del arte harto, tenía amigos como Martí y Pablo que seguían trabajando en arte, el 2014 apareció el cuarto concurso de arte y nuevos medios de Pérez. Y ahí fue cuando dije, bueno, podría ser una buena oportunidad para volver, ¿cachai? Para volver a, no sé si en Gloria y Majestad, si lo elijo propio. Ya, dilo, pero, en Gloria y Majestad, Nico Pico. pero no, me refiero a que tampoco fue como así como, ya, ahora quiero volver. Entonces voy a enfocarme, voy a causarme a postular esta weá, a producir una obra, y apareció esta weá a la que le tengo harto cariño, que se llamaba Hasta que lleguen tiempos mejores. No sé si tienen alguna pregunta, porque para que cambiemos de Dale. ruta, porque se va a acabar el tiempo. ¿El video lo tienes, Nico? No, bueno, debo decir que siempre fui malo para los registros, así que en realidad no tengo muchos registros en nada. Instagram me ha servido para empezar con esa pulsión de registrar más cosas. El profesionalismo, creo que esa es una lucha que nunca he dado muy bien, sobre el profesionalismo en el sentido de autogestionarse, autoproducirse, darse autobombo, ¿cierto? Autobombearse. No, he sido malo para eso. Instagram, yo creo que ha sido como el cambio de paradigma para esa weá, que también es una weá que adopté hace 4 años recién, o sea, el 2018. El 2014 parece que... ¿Ah? Yo todavía no subo nada. Sí, pues sí, pero probablemente tengáis mejores registros de todo, que es algo que nunca me preocupé. Bueno. Si hay que darle un consejo al futuro, bueno,
registra más. O sea, yo sé que ahora estamos en el exceso de registros y hay que empezar a discriminar de ya qué weá queréis mostrar porque no podéis mostrarlo todo. Tal vez yo era un poco más austero con eso y no mostraba nada. ¿Cachai? Oye, ya, después se vienen después se vienen las flores. Pero explica este trabajo, por Nico, sí, muy Lo voy a bueno. explicar, lo voy a Porque explicar la Tati no sabe de qué se trata. antes que Yo estoy viendo aquí en la bueno, pantalla una frase de Lier, ¿no? sí, el poeta es el guardián del método y de la imagen. La mitad de la Hasta frase. lo que pasa es que es una imagen más, es un texto que va rotando. Esto es una. Tenía un apareció la convocatoria del concurso que se llamaba Resistencia. Resistencia como un concepto bien abstracto y lo agarré, yo creo que dentro de lo que le venía haciendo, que era resistirme a volver a hacer arte. Y también, ¿por qué? En el sentido qué me estaba guardando a mí mismo. Eh, lo que hice fue, este es un bastidor como un silvestre de madera, que de hecho estaba botado en mi casa, y más o menos tenía las proporciones de un televisor, o sea, como 9:16, algo así. Y detrás de esto hay un circuito electrónico con muchos LED. Empecé a desarrollar, bueno, así como anécdota, pero también porque esto no fue tan gratuito. El 2013 yo me había acercado yo estaba haciendo clases de 3D en la Universidad de Chile, había empezado como profe. Y me acerqué a la escuela de ingeniería porque caché que en la escuela de ingeniería estaban formando lo que iba a ser el Fab Lab de la escuela de ingeniería. Pero era un cuarto chico abandonado. Ahí conocí a Fernando Torres, que era el encargado en ese tiempo. Y me enseñó a usar las máquinas 3D, me enseñó a usar las máquinas de CNC para corte numérico, ¿cierto? Con un programa. Y justo calza que viene esta convocatoria, entonces dije, ya voy a hacer una pantalla. Entonces compré unos acrílicos, le hicimos los hoyitos, le puse Gonzalo me ayudó en ese tiempo, vivíamos juntos porque hacíamos cerveza juntos. Estábamos dedicados a otras cosas nada que ver. Miran Y como que íbamos para allá y eran. La otra día me estaba acordando de eso, que es algo que para mí ahora es imposible, disculpa la interrupción, pero sí, no, dale, dale. a veces pasamos 3 días completos. Ya como que no me quiero ir para mi casa, me quedo acá y Lo tú que venías pasa, con un bidoncito de la Matricornio, que era la cerveza que hacía él. Bueno, pasamos sí, 3 días sin hacer nada más que ver videos, pero tú en YouTube, tomar cerveza, comer pizza. sí, 3 días, sí, 3 días sí. seguidos. Yo en ese momento me había separado, ¿cachai? Entonces vivía con Gonzalo, éramos como en la casa de los solteros, Gonzalo estaba casado en todo caso, y hacíamos cerveza y los viernes íbamos a clases de Mapudungún, en la escuela, en la Escuela de Artes de la Chile. O sea, no en la Escuela de Artes, en los Aunarios, en el campus Juan Gómez Milla. Y llegábamos después de las clases de Mapudungún, hacíamos pizza, porque me estaba rayando con que en algún momento quería tener un bar, así como de pizza y cerveza. Así que hacía pizza y Está cerveza. muteada, Tati. Está muteada, Tati. Pero es que tú me muteáis. Es que por tu papelito, pues, Tati. Ah, pero tengo que. Bueno, Ya, ok. dale, no importa. Nada, pero decía, es como pizza. Apropiación cultural, Nico. Como apropiándote de la pizza a lo italiano. Como... No, sí, sí, la verdad es que de hecho me preocupé harto de estudiar ese lado, pero al mismo tiempo me acuerdo que en esa casa de Macul, en la esquina, como a 2 cuadras, estaba la ruca de Macul, que íbamos a los encuentros de la ruca, ¿te acordáis? Para el Huetripanto y todas esas cosas, Pa- sí, pues. Hasta para el 18 de septiembre hacían eventos, íbamos harto para allá. Entonces, no, sí, me Se parecía, me chacrió cuando parecía, llegó un Moai. Llegó un Moai y se chacrió la ruca. es que ese era un lugar de pueblo originario, entonces había un espacio para los mapuches, para Rapa Nui, y de hecho estaban construyendo después una guaymara, creo. Pero sí, los Mai eran harto feitos. Se Son chacrió harto los Moai. feitos, todavía están. Gente sin polera, con taparrao. Sí. Pero bueno, la cosa es que hacíamos pizza, hacíamos cerveza, y los viernes después de clases de Mapudungun, que era como a la hora del almuerzo, así que llegábamos a almorzar pizza, y de ahí yo creo que nos separábamos el domingo, probablemente. Era jornada eterna. Y bueno, volviendo al tema, que en todo caso se va a Del acabar. arte. Así que
Va, menos de un minuto, ya. Voy a mandar el link, les mando el link. Y Nico Ok. explica su primer premio Su vuelta. en Matilde Pérez. Matilde po. Pérez. La vuelta, la El vuelta. éxito, el éxito, sí.